No sé si ya estás revisando tus propias motivaciones o si de repente te has dejado engañar. Tal vez te has dejado engañar porque has conocido la palabra y no has practicado la palabra, entonces has terminado engañado. Y así tratas de aconsejar. Entonces lo que haces es hacer doler el corazón a la gente, porque lo que reciben de ti es religiosidad solamente. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. No sé si te ha pasado llamar la atención de alguna persona, o sea, llamarle la atención a alguien y luego darte cuenta que tú eres el que estuvo equivocado. ¿A alguno le ha pasado eso, llamarle la atención a alguien y darte cuenta que tú eras el equivocado? O sea, me contaron la historia de cuando esos tiempos de que, no sé si se acuerdan que sacaban un nuevo celular, o un nuevo iPhone, y la gente estaba haciendo colas kilométricas para poder obtener inmediatamente el iPhone que salía, ¿verdad? Y se amanecían, dice la gente, porque le habían dado una fecha que ya iban a entregar, a salir los celulares. Y en esta historia me cuentan de que se acerca una persona en medio de la cola, ¿no? O sea, la cola está ahí, personas que han hecho días ahí la cola, y un chinito comienza a avanzar en medio, y entonces quiere meterse, ¿no?, en la cola adelante, al principio. Y entonces la gente comienza a gritarle: ¡oye, cómo es posible! ¡Saquen a ese chino de ahí siempre, que no sé qué! Y comienzan a gritarle, y de pronto, de haber estado adelante, lo sacan, lo ponen más fácil, váyase atrás, que no sé qué. Y otra vez el chinito avanzaba tranquilo, no hacía problema el chinito, y todos lo sacaban, lo botaban, le gritaban: ¡ay, no sean colón! Y no sé qué. Y perseverante el chinito, varias veces, hasta que alguien le llega a preguntar: ¿por qué tan...? O sea, no te cansas, te están gritando, te están empujando, te están botando. El chinito dijo: lo que pasa es que yo soy el dueño de la tienda. Tengo que abrir la tienda, pe. Y a veces estamos así, o sea, estamos exhortando, llamando la atención De la gente, y nosotros somos los que estamos en error. Entonces, hoy día quiero hablarte de un momento en el que Pablo comienza a hablar precisamente de la exhortación. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, dice: nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te pido, bendito Dios, que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestro entendimiento, bendito Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que cuando regresemos a casa sea diferente, Señor, que podamos, Señor, alinearnos a tu palabra, bendito Rey. Transfórmanos, bendito Dios, renuévanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iba a comenzar a orar y dije: Pablo. Y básicamente era porque iba a hablar un poquito sobre Pablo y sobre esta sección de la palabra de Dios. Él planta la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero, 20 años después que Jesús partió, ¿verdad?, y ascendió con el Padre. Y antes de llegar a fundar la iglesia en Tesalónica, Pablo fue a Filipos. Y en Filipos sucedieron algunas cosas que no necesariamente podríamos evaluarlas como buenas, porque a los ojos humanos le pasó aflicciones, le sucedieron insultos, lo botaron, en otras palabras, de Filipos. Pero aún así, la Biblia dice que Dios les dio a Pablo y a su gente valor para entrar en la siguiente ciudad, que era Tesalónica. Y comenzó a predicar. Y lamentablemente después de un mes en Tesalónica también lo llegan a botar de Tesalónica. Yo no sé cómo tú evaluarías tu ministerio cuando en la ciudad anterior te han sacado la mugre y te han botado, y en la siguiente ciudad lo mismo y te botan.
Yo no sé si tú evaluarías tu ministerio. Está espectacular, ¿no? Lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Pero cuando tú ves en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, no está allí por si acaso, dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Yo no sé cómo tú evalúas cómo te va en el trabajo, cómo te va en las finanzas, cómo te va en el amor, cómo te va, no sé. Pero de pronto tú puedes decir, ¿el amor? Soy un fracaso, pues soy un fracaso. Nada, ni el perro me mueve la cola, no, nada. No sé cómo tú evaluarías tu vida, pero Pablo no evalúa su vida sin fe. Él está evaluando cuando están sucediendo cosas en Tesalónica o en Filipos anteriormente. Él dice, mi visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Así comienza. Y luego dice, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. Me encanta cuando Pablo comienza a escribir esta parte y lo hace con fe. Así que va a hablar con fe y va a hablar de la exhortación que está haciendo a los tesalonicenses. Comienza a decirles, nuestra exhortación no se origina en el error. Así que vamos a ver el origen de esta exhortación. La exhortación que nosotros hagamos a cualquier persona, el consejo que tú quieras darle a una persona, no debe originarse del error. Debe originarse de la palabra de Dios. Buscamos enseñar que la gente obedezca a Dios. Amén. Mateo 28, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, dice el Señor Jesucristo. Entonces se trata de la obediencia a la palabra de Dios, porque si no es así, todo se va a originar en el error. En este 27 años de cristiano que tengo, ya creo, ya me olvidé. Cuando ya te olvidas de cuántos años tienes de cristiano, ya alguien te pregunta la edad y estás, creo que ya fuiste. Pero he escuchado tantas exhortaciones en medio de levantar la congregación. Deben comenzar ministerios a las cárceles. Deben ustedes hacer ministerio para los pobres, para los ancianos. ¿Cómo ustedes tienen que moverse de esa forma? La Biblia dice. O si no, las mujeres no deberían liderar la iglesia. Ya le he escuchado. Deberían comprar un local, deberíamos hablar, no hablar en lenguas los domingos. ¿Cómo es eso? Y la gente nueva que entra, ¿qué va a pasar? La Biblia dice. Y comienzan a exhortarnos, deberíamos ser más relevantes, deben haber palabras menos religiosas. Y un largo etcétera. Pero nuestra exhortación no se origina del error, dice la palabra. Cuando voy a aconsejar a alguien, Dios me ha llevado a eso. Cada persona y cada situación es diferente a la otra. No es, sí, mira, le pasó lo mismo, mira, se va a divorciar, igual que la vez pasada, el otro. El mismo consejo, copiar, pegar. No. O sea, cuando pasa eso, por si acaso, si alguna vez vas a aconsejar, Dios te ha dado 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Amén. La Biblia dice, sea pronto para escuchar, tardo para airarse, dice la Biblia. Amén. Entonces estamos escuchando y mientras eso sucede, en mi caso, estoy orando a Dios. La gente no me ve, soy como un ventrílocuo. La gente está mirando al ventrílocuo y obviamente no se da cuenta que está moviendo sus labios. Pero yo estoy rara, háblame, Señor. Dime, mando fuego del cielo. Háblame ahora, Señor. Y estoy preguntándole y generalmente el Señor me lleva a algún texto de la palabra para hablar con la persona porque no debe originarse en el error. ¿Correcto? Y lo siguiente dice, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones.
Las intenciones las intenciones son muy importantes que las revisemos. O sea, porque no debemos solo evaluar nuestro desempeño, o el desempeño de las personas, debemos evaluar las intenciones también. Muchas veces no hay fruto en nuestra vida por no evaluar las intenciones con las que hacemos las cosas. Tal vez estamos motivados por el orgullo, o tal vez estamos motivados por la competencia, estamos compitiendo con el otro. Tal vez estamos trabajando con un espíritu de victimización. Tenemos que evaluar. Tal vez estamos motivados por la adulación o por la aprobación. ¿Qué es lo que que está motivando a nosotros? Por eso necesitamos una relación con el que pesa los corazones. Amén. Necesitamos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. La Biblia dice que el corazón es ciego. La Biblia dice que el corazón se endurece. Recuerden el faraón. Se endurece el corazón también. Que del corazón nace la maldad del hombre. Marcos capítulo 15, versículo 19. La Biblia dice, y no sé si está ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Así que si tú te dejas guiar por tu corazón, ya perdiste. Dios promete entonces que nos daría un corazón nuevo. Amén. ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son las intenciones que tienes al corregir a otros? A tus hijos, por ejemplo. No sé si te ha pasado, pero los padres a veces entramos en ansiedad. ¿O no? Ya me ha pasado. ¿Por qué no obedeces cuando te digo? Ala, si un día Dios me dijera lo mismo, ya estuviera destruido. Pero la ansiedad muchas veces nos guía. Veamos la verdad. Versículo 3. Nuestra exhortación no se origina del error ni en malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Así que debemos revisar bien los corazones y ver las intenciones, porque podemos mentirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Podemos mentirnos, o sea, no queremos engañar a nadie, dice Pablo, pero podemos terminar engañándonos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Entonces muchas veces terminamos engañándonos a nosotros mismos, porque no practicamos la palabra de Dios, y así queremos aconsejar a otros. Terminamos entonces creyendo mentiras, aconsejando de acuerdo a nuestra experiencia. Y muchas personas también se acercan al otro, porque tú tienes la experiencia, por eso yo te pido consejo. Me encantaría buscar a alguien que ama la palabra y que obedece la palabra, aunque tenga 20 años de edad. Perdón, con el respeto de los que tienen 20 años. Pero no importa la edad. Pablo le dice eso a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, porque cuando tú amas la palabra, obedeces la palabra, tú vas a enseñar que obedezcan la palabra. Amén. No procura engañar a nadie, entonces él procura decir la verdad. Es decir, cuando procuras el deseo de Dios, procura darle la gloria a Dios. Entonces vamos a ver pureza en nuestra exhortación. Así que, ¿cómo estoy exhortando a los demás? ¿Cómo estoy ayudando a que los demás se renueven en Cristo Jesús? No sé si ya estás revisando tus propias motivaciones o si de repente te has dejado engañar. Tal vez te has dejado engañar porque has conocido la palabra y no has practicado la palabra. Entonces has terminado engañado. Y así tratas de aconsejar. Entonces lo que haces es hacer doler el corazón a la gente, porque lo que reciben de ti es religiosidad solamente. Porque intentas que alguien obedezca lo que tú no haces.
Y lo siguiente que dice aquí es versículo 4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Entonces, ahí es donde Pablo dice con claridad y dice, nosotros hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Wow. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 4, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios? Aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así que cuando hablamos de aprobación vamos a hablar de dos posiciones, ¿ok? La primera es una aprobación posicional. ¿Qué significa esto? Que lo que hizo cuando nacimos de nuevo el Señor Jesús nos colocó en una posición de hijos, amén, hijos de Él. Es decir, Dios nos declaró santos, Él nos aprobó por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En este punto, ¿verdad? El esfuerzo lo hizo Jesús, amén. Entonces nosotros recibimos el regalo del esfuerzo de Jesús. Pero hay otra aprobación, que es la aprobación progresiva, lo que se llama santificación. Esta santificación sí requiere esfuerzo, ya no de Jesús, porque Él ya hizo todo. Y eso lo dice Pablo a su discípulo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, presentarme como obrero aprobado no tiene mucho que ver con nuestras propias obras, sino tiene que ver, escucha bien, con mi conciencia. ¿Cómo es esto, pastor? Vamos a esto. Primera de Juan, capítulo 3, y eso sí creo que busqué los versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. No está. Queridos, sí está. Gracias. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios. Si el corazón no nos condena, ¿qué tenemos? Confianza delante de Dios. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes, hacia vosotros. Entonces, el testimonio de la conciencia. ¿Cómo yo puedo tener paz en mi corazón? Saber que estoy aprobado. Uno, posicionalmente, sí, Cristo murió por mí. Amén. Me declaró santo. Pero ¿cómo puedo también saber que estoy aprobado? Mi conciencia. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La vergüenza nos la trae el pecado, no la santidad. Y ustedes saben que la conciencia puede ser implacable, ¿no? Ya me han venido a decir, pastor, hace varios años tenía bronca contigo, pero el Señor me ha hablado. Claro, después de 5 años vienen a pedirme perdón. Yo no sé cómo han vivido esos 5 años. Con amargura, ¿no? Cuidado la raíz de amargura. Ya de 5 años ya es un árbol frondoso de odio, ¿no? Entonces, nuestra conciencia puede ser implacable. Mira, la conciencia puede ser buena. Voy a hablar varios textos para ver el tema de la conciencia, para ver el tema de la aprobación. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Buena conciencia. Repito conmigo, buena conciencia. La conciencia también puede ser mala. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La conciencia puede ser mala, pero también la conciencia enseña. Mira, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Me encanta la conciencia. Hasta hay una canción, ¿no? La conciencia me dice. ¿Cómo, pastor? No.
Solo algunos saben de la época de Ñangué, ¿no? Los antiguos se han reído. Pero negrita, la conciencia. Hablemos más de la conciencia. La conciencia acusa, mira. Juan 8:9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, acusados por su conciencia. La conciencia también te acusa, ¿verdad? Claro, después, yo no sé, de 5 años que te estoy dando hoy, ¿por qué trataste mal a tu pastor? ¿Por qué piensas así de tu pastor? ¿Por qué? La conciencia está ahí. La conciencia también da testimonio, mira. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué más hace? La conciencia se corrompe. Mira, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia se debilita. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La conciencia se limpia. Primera de Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo yo voy a ver o sentir aprobación en el proceso de santificación? La conciencia se cauteriza por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia es como que costra, ¿no? O sea, ya se ha vuelto callo la conciencia y ya no escuchas tu conciencia. Ya te da igual el pecado que antes era fuerte, ahora no es nada. No. ¿Por qué? Porque tu conciencia ha sido cauterizada. Ya hay un callo, ya no te duele cuando mientes. Ya no te duele cuando chismeas. Ya no te sientes mal cuando comienzas a inventar cosas. Cuando pecas, ya no es lo mismo. Porque tenemos endurecida, en otras palabras, la conciencia. Ya no tiene la misma fuerza de voz. Al principio, la voz de la conciencia puede ser muy fuerte, muy fuerte. Pero conforme no la escuchas, se hace más débil. Y de pronto ya no habla. Y ya no te duele. Nosotros no hacemos las cosas porque sean menos malas, sino porque es lo correcto. Amén. No es tan malo hacer esto. No es tan malo. No, así nosotros no caminamos. ¿Esto honra a Dios o no lo hace? Hablamos como gente que Dios ha aprobado, que usa bien la palabra de verdad, le dice Pablo también. En este punto se requiere esfuerzo. Amén. Se requiere esfuerzo. ¿Estás esforzándote por usar bien la palabra de verdad? Porque Dios nos da a todos la oportunidad. Si tú te has entregado al Señor Jesucristo, Dios te da la oportunidad para presentarte aprobado, pero también te da la oportunidad para usar bien la palabra de verdad. El problema cuando eres un cristiano y no usas bien la palabra de verdad es que cualquier persona puede pararse y enseñarte cualquier cosa y tú ir corriendo tras maestros mentirosos. ¿Usas bien la palabra de verdad? ¿Y qué hago para usar bien la palabra de verdad? Tengo una relación con la palabra de Dios diariamente. Pero no solamente eso, sino que tengo una relación en el grupo vida que Dios me ha dado para aprender la palabra de Dios. Amén. Es que no quieres dar un paso más porque según tú es un compromiso, pero no es un compromiso con la iglesia, es tu relación con Cristo Jesús.
¿Por qué hasta ahora no entras a las escuelas que tenemos en la iglesia? 4E. ¿O por qué has tirado la toalla de las escuelas de discipulado y de liderazgo? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Porque estás cansado? ¿Porque vienes tarde del trabajo? ¿Cuál es tu excusa para no estudiar en las escuelas? Para no ir a tu grupo vida. Definitivamente el Señor está esperando eso de cada uno de sus hijos. Que nos presentemos aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que también usa bien la palabra de verdad. Amén. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y confió el evangelio. Eso dice Pablo. Hablamos como personas confiables. Hablamos como gente que tiene un tesoro en sus manos. Hablamos como gente que tiene una relación con Dios. Amén. Como hombres y mujeres que hemos recibido un encargo de parte del Rey. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. No tratamos de agradar a la gente. Y a veces tratamos de agradar a los demás. Y sí ha pasado varias veces que las personas tratan de agradar a la gente y se olvidan, hasta mienten, para no quedar mal ellos. ¿Estás tratando de agradar a Dios? Podríamos vivir con esa tendencia de la aceptación de los demás, a la aprobación de los demás, trabajar y vivir en ansiedad. Pero realmente Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Cómo vamos a poder ser renovados completamente? ¿Cómo vamos a vivir con una conciencia limpia, aprobados delante del Señor, usando bien la palabra de verdad? ¿Cómo? No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Amén. Yo vivía tratando de agradar a mis padres. Y sí les he contado eso. Y cuando me entregué a Cristo, mi gran problema era ese. Que si yo quería alejarme de Cristo, hablaba con mi papá y me decía, pues ya quiero ir al tono y hacer, ya anda hijito, vaya. Y mi mamá estaba asada. Y cuando yo quería agradar a mi mamá, mamá, voy a ir a la iglesia, voy a ir a hacer... Mi mamá feliz, mi papá asado. Y cuando fui a mi retiro, y en mi caso, me dijeron que cada uno se parara frente a todos los que habían ido al retiro y puedan contar su historia. Y yo me paré y dije, mi gran problema a mis 17 años era de que no podía agradarle a mis padres. Y me puse a llorar delante de todos. Y decir, ¿qué hago? Nunca podré agradarles. Y solo quería agradarles. Yo recuerdo que mi pastor me escribió una carta. Y creo que sí les las he contado en algún momento, pero la carta que me escribió era diciéndome, Omar, enfócate en agradar a Dios. El resto va a venir por añadidura. Y recuerdo que cuando me caso, la iglesia estaba repleta. 400 personas más o menos llenaron la iglesia. 400 personas. Tú te pones a pensar cuando te cases y haciendo tu lista de 100 nomás, ¿no? Y eso para ver si te va a alcanzar. Pero vinieron hasta los no invitados. Esos que no invité, invitaron a otros. Se recontrarrepletó la iglesia, estaban paradas, gente parada y nosotros estábamos ahí casándonos, ¿no?
Yo no sabía cómo íbamos a hacer, pero Dios sí sabía. Pero mi papá llegó a llamar a su familia, mi papá no cristiano, y comenzó a decir: lo que te has perdido, has tenido que venir a esta boda del siglo. Hoy me manda mensajes felicitándome por mi graduación de la maestría. Cuando me encuentro con pastores, me encontré con tu mamá. Me dijo que tenía un hijo pastor. Hoy día el Señor ha limpiado mi camino. Y sí, puedo ver a mis papás felices, pero es porque me enfoqué en agradar a Dios. Amén. Cierra tus ojos. El Señor quiere hoy día tratar contigo. No sé si la conciencia te ha estado hablando o no te ha estado hablando ya, o ya no le escuchas. Tal vez necesitas que alguien, un ser humano, te hable, pero Dios quiere hablarte. Dios te ha regalado esa conciencia. Es un buen momento para pedir perdón al Señor. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.